En el fútbol siempre se han visto equipos con malos momentos, tanto económica, dirigencial, social y futbolísticamente. En este video repasaremos equipos históricos e importantes que en la actualidad que atraviesan un periodo muy malo. Comenzamos. Empezamos el puesto con el Olympique de Lyon, un equipo importante de Francia, no por su historia, sino por tener un equipo variablemente equilibrado, es decir, un equipo competitivo con grandes jugadores. El equipo francés no atraviesa por un buen momento, debido a su situación económica y su posible descenso progresivo y temporal de la liga. Y es que el Olympique de Lyon tiene una deuda aproximada de 500 millones de euros debido a las competencias europeas perdidas, poco interés en la transmisión de partidos, y también, que es un dato fundamental, es por culpa de las malas decisiones financieras de John Textor, dueño del club y también del equipo brasilero, Botafogo, de quien se llevó dinero además del premio ganado de la final ganada de la Copa Libertadores, un dueño endeudando clubes de manera indefinida. El Manchester United, uno de los mejores equipos de Inglaterra y de la historia, también tiene problemas. Aunque esto tiene un periodo largo, durante muchos años, al equipo de los Diablos Rojos le ha costado mucho ir a la Champions League y ganar algún título relevante. Con el paso del tiempo, esto fue en picada, es decir, ya no pasa de fase de grupos o simplemente juega la Europa League de forma repetitiva. Su nivel competitivo es espantoso y peor de lo que era antes. Hasta el punto de que el Manchester tuviese muchos dueños, vendiendo y revendiendo el club para intentar conseguir los principales objetivos. Pero al parecer no parece mejorar. Boca Juniors, uno de los mejores equipos de Sudamérica y Argentina, tiene los días contados con la dirigencia a la cabeza, principalmente por las malas decisiones, desde comprar jugadores que parecen parásitos porque no pueden sacárselos de encima o ningún equipo los quiere, poner excusas de por qué no completaron la cancha, y por obvias razones, los malos resultados y contradicciones penosas por parte de Juan Román Riquelme y su ridículo consejo de fútbol. Desde que perdieron la final de Madrid contra River Plate, el nivel de Boca ha bajado anímicamente, aunque el pico máximo de pérdida de paciencia fue contra Fluminense. Y los hinchas verdaderos ya están hartos de jugadores mediocres que solo sirven para ocupar asiento en la banca, y su mal rendimiento afecta a que jugadores más jóvenes y prometedores tengan la misma actitud desmedida y despreocupada durante los partidos. La Juventus de Italia es un caso bastante particular, debido a que durante años y años han tenido problemas económicos asociados a la corrupción en la directiva, ocasionando que haya sido recordado por haber descendido a segunda división hace muchos años, pero muchos años después, por fraude fiscal y financiero, se le había quitado la competitividad en la Conference League. Ese problema le trajo grandes pérdidas económicas, además de no ganar títulos relevantes. Muchos jugadores importantes se fueron o se retiraron del club. La Juventus le ha costado reponerse a nivel de emparejamiento con el resto de equipos italianos de gran nivel como Milán o Inter de Milán, pero le es difícil hasta el día de hoy. Y por último, el viejo conocido de la Europa League, el Sevilla, otro equipo que arrastra una deuda, pero esta vez de un aproximado de 170 millones de euros. La Federación Española de Fútbol ha tenido ciertas restricciones e impuesto límites a muchos equipos para que no puedan endeudarse. De ser así, se les presionan para que vendan jugadores y resolver parte de la deuda, un extenso documento que ha traído complicaciones a muchos equipos, y que también perjudicó al equipo sevillano al no competir torneos europeos, y según sus dirigentes, la deuda es muy difícil de manejar.